Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. En esta oportunidad se nos une a la conversación un joven ecuatoriano. Él es fundador de la página Libertario y también es director de comunicación del tanque de pensamiento Libre de Razón. Se nos une desde Ecuador entonces Andrés Díaz Ponce. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas Bienvenido. noches, Andrés. Un placer tenerte aquí en este espacio en Contrapoder 3.0 en Factores de Poder. Igualmente, un gusto. Ok, bienvenido, Andrés. Mira, para empezar, me gustaría preguntarte qué es la página esa Libertario de la cual tú eres fundador y también que nos expliques un poco sobre el tanque de pensamiento Libre de Razón al cual tú perteneces. Claro, por supuesto. Libertario es un proyecto que nace con una idea clara, la cual es difundir las ideas de la libertad, las ideas del liberalismo clásico, como se conoce más bien en los Estados Unidos con el término libertarian. Y así poder construir una sociedad libre y próspera para poder salir de este vicio que tenemos en los países hispanoamericanos, que es el estatismo, y sobre todo hacer un posicionamiento en la opinión pública sobre las ideas de la libertad, las ideas del Estado limitado, de la propiedad privada, de los mercados abiertos. En tanto, a Libre Razón es una organización que nace hace 2 años, pese a todas las adversidades del gobierno de Correa, se pudo formar. Este tanque de pensamiento tiene igualmente una visión liberal clásica, y nace de la mano de Francisco Mendoza, que es el director ejecutivo, y Paz Gómez, que son unos libertarios ecuatorianos que tuvieron este proyecto y lo lanzaron a flote con la ayuda de Atlas Network, con la ayuda de Relial y también de la Friedrich Neumann. Oh, Y excelente. esas ideas, ¿cómo han calado, Andrés, allá en la sociedad ecuatoriana? ¿Ha tenido eco? ¿La han recibido bien? ¿Cómo se ha expandido esta idea? ¿La están recibiendo bien los ecuatorianos? Más que todo es un mercado poco explorado el tema del liberalismo clásico en el Ecuador. Como pasa en muchos otros países, se podría decir que cabemos en un bus, pero cada vez han ido tomando más protagonismo. Ya se empieza a escuchar voces liberales en las tertulias en los programas de televisión en Ecuador. Hay el caso de Ulises Espinosa Godet, que es un español residente aquí en el Ecuador, libertario, que en esta última convulsión que hubo en el Ecuador tuvo gran protagonismo. También se ve otras nuevas figuras que van surgiendo, y sobre todo la libertad es algo que se tiene que luchar todos los días. Entonces es un trabajo de 24 horas y poco a poco se ve que van calando en la sociedad ecuatoriana. Así es. Mira, me gustaría preguntarte sobre todo lo que ha sucedido en Ecuador. Le recuerdo a la audiencia de Contrapoder que, bueno, hubo unas medidas económicas que tomó el presidente Lenín Moreno, hubo una cantidad de protestas, bueno, de actos vandálicos, diría yo, no son protestas, precisamente en contra de la propiedad privada y rechazando este tipo de medidas que a mi juicio son las necesarias, y después Lenín Moreno reculó. Me gustaría hacerte 2 preguntas al respecto, Andrés. La primera es, una vez él echa para atrás esas medidas, si realmente toda esta gente que estaba cometiendo esos actos se resguardó, es decir, dejaron de estar en las calles cometiendo estos actos vandálicos. Y la segunda pregunta sería, ¿te parece que Lenín Moreno tomó la decisión correcta al recular? A ver, hay que tener algo muy en claro. Este drama que vive el Ecuador en estos últimos días es consecuencia lógica de haber adoptado un sistema insostenible de desequilibrios fiscales. Ese es el primero. Un abultado tamaño del Estado y un desenfrenado endeudamiento. Después de esto es lógico que se tiene que ajustar. Claro. Lastimosamente hay que ajustar si es que no se puede sostener las finanzas públicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno de Lenín Moreno, que hay que aclarar una cosa, porque afuera más o menos no tienen muy claro cómo es esto del gobierno de Lenín Moreno. Él fue vicepresidente de Rafael Correa. Sí. Entonces, él sabía perfectamente los desequilibrios que había en el país. Es como que el vicepresidente hoy por hoy, que es Otto Sonnenhösler, no sepa lo que está pasando. O sea, sí me entienden más o menos la situación. Sí, claro. Entonces, ya con ese escenario, el gobierno, después de 2 años, pretende tomar reformas. Estas reformas que son cosméticas, porque eso también hay que tenerlo muy claro. Si bien la quita de subsidios ayuda a sanear el déficit fiscal, que es más o menos en 5,000 millones, esto representaría más o menos 1,300 millones. Es algo cosmético, porque lo que en verdad el eje transversal del problema es del tamaño del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero empieza
un desenfrenado movimiento en las calles, que es primeramente por gremios y sindicatos, los que han puesto y han quitado presidentes desde hace 40 años aquí en el Ecuador. Primero surge con los transportistas que pujan por el privilegio estatal de seguir con el subsidio del diésel y también de la gasolina extra. Salen también taxistas del gremio de taxistas. Y al parecer se llega a un acuerdo con estos sectores. Se acuerda un alza en el precio de los pasajes y al parecer todo iba ya más o menos tranquilo, hasta que el movimiento indígena anuncia movilizaciones. Estos fueron escalando, pero frente a este movimiento indígena también había grupos subversivos que obviamente están financiados por partes externas, y esto tuvo una escalada en el conflicto. Esta escalada llegó a puntos que no se habían visto en el Ecuador desde hace muchísimo tiempo. Se veían milicias civiles muy bien organizadas. Por ejemplo, se vio que los pozos petroleros en la Amazonía del Ecuador fueron desmantelados. Y eso o sea, para tú poder hacer un procedimiento como tal, te necesitas una organización premeditada de más o menos unos 6 meses. Esto fue una organización que en pocos días fue totalmente quirúrgico, entonces uno no se explica más o menos si es que en verdad hay solo el movimiento social que surge, porque obviamente afectaron las reformas a la clase popular, pero también vemos que había mano negra por otras partes. La convulsión cesa al momento de que se deroga el decreto 883, que era del subsidio. Entonces bajan las movilizaciones, se regresa más o menos a la calma, pero el Ecuador sufrió lamentablemente, o sea, una pérdida por la nada, porque las pérdidas ascienden más o menos a $500 millones, el riesgo país subió en 40 puntos a llegar hasta los 800 puntos, entonces la situación es muy grave la que se vive. Se escucha dentro del Ecuador de que esa organización para desestabilizar el Ecuador está metido la mano de Nicolás Maduro y de su régimen. Se escucha sobre eso dentro del Ecuador. Hay pruebas que realmente Nicolás Maduro y sus secuaces se hayan metido dentro de este proceso de desestabilización en contra de la presidencia y Lenín Moreno. El gobierno ecuatoriano salió en cadenas nacionales diciendo que tras de esto está Nicolás Maduro. Ciertamente yo no he visto las pruebas. Nicolás Maduro se lo adjudica en sus espacios, igual en cadena nacional, diciendo de que se están cumpliendo los objetivos del Foro de Sao Paulo. Sin duda, yo creo que la movilización que hubo en el Ecuador tuvo en cierto aspecto, mano del Foro de Sao Paulo. No creo que en su totalidad, ya que la sociedad ecuatoriana vive literalmente con las justas, no se llega a fin de mes tranquilo. Hay verdaderamente una preocupación económica en el Ecuador, pero sin duda hay una intervención clara de grupos subversivos que vienen apoyados de esta fuerza chavista. Te quería preguntar, y te repito pues la pregunta que te hice al principio, ¿te parece que Lenín Moreno, y lo mismo que está sucediendo en Chile, que Sebastián Piñera también sale con un discurso bastante fuerte? De hecho, en un momento dijo, Sebastián Piñera, estamos en guerra, y hoy sale diciendo, no, he hablado duro, como echándose para atrás. ¿Te parece que esas posiciones, digamos, tan blandas en contra de estos criminales, son un error o son acertadas por el bienestar y la paz del país? A ver, por parte de Lenín Moreno no tenía otra opción. Porque, a ver, tengamos en cuenta que es un gobierno que cuenta con baja popularidad. Por una parte está la gente que tiene ese rencor por haber traicionado el proyecto votado en las urnas, porque el proyecto que se votó en las urnas, lastimosamente, fue el continuismo de Rafael Correa. Lenín Moreno da la vuelta al tablero político y tanto la gente como que lo resguardaba, ciertamente ya no lo apoya, y la gente por la otra parte que
que vivió 3 años de correísmo no sabe, está totalmente desubicada si apoyar o no apoyar. Entonces creo que dar marcha atrás fue correcto porque no hay ninguna legitimidad como tal de este gobierno para poder emprender reformas de tal calibre. No olvidemos que el subsidio es ya parte de la idiosincrasia del ecuatoriano. Este se puso en el gobierno militar en el año 74, entonces son décadas de décadas que ningún gobierno ha sido capaz de eliminar, y los pocos que se han querido atrever han terminado en golpes de Estado. Entonces, la medida fue correcta. En el caso de Sebastián Piñera, vemos que es un país que viene acumulando ya un estancamiento. La época de Bachelet fue un estancamiento que tuvo un crecimiento del PIB del 1.8%, el más bajo desde el retorno a la democracia. Entonces vemos que hay se estaba caldeando más o menos el descontento de la población, y añadiendo a esto que es muy difícil y ahora la creación de nuevas empresas en Chile no es como la época pasada, que Chile era un ejemplo más o menos para el mundo, para la región, el país que más crecía. Hoy no es tanto así. Entonces, la decisión de Piñera también es correcta, ya que hay que sobre todo resguardar la democracia. Mira, una pregunta. ¿Las Fuerzas Armadas ecuatorianas están penetradas por la izquierda o son institucionales, de acuerdo a tu criterio? En la época de Correa, con el acontecimiento que pasó en el 30S, que hubo un choque entre fuerzas policiales y fuerzas del ejército, se hubo una completa purga por parte del régimen de ese entonces, de Rafael Correa, con la cúpula militar. Se destituyeron algunos de los altos cargos y se pusieron a dedo a otros que eran bien vistos por el régimen. Ahora, en cambio, pasó exactamente lo contrario. Se volvieron a restituir los puestos que se habían quitado, y yo creía que las Fuerzas Armadas del Ecuador, pese a todo, están muy bien constituidas, porque de no ser así, no sé el escenario que estuviéramos viviendo hoy entonces. Mira, me gustaría hacerte una pregunta con respecto al papel o al rol que tiene que jugar la comunidad internacional en el caso de Venezuela. Pienso que todos estos eventos que hemos visto en toda la región ha demostrado que no atacar digamos, la raíz del problema, que en este caso son Cuba como, ¿cómo se llama? Como el cerebro de toda esta operación, y Venezuela como la billetera, ¿no? Aquí estamos viendo las consecuencias. Entonces, desde el Ecuador me gustaría saber qué posibilidades ves tú, o si incluso es popular en países, no solamente Ecuador, también en todos los países de la región, que se hable de una posible intervención por parte de estos países vecinos para acabar con el problema en Venezuela. Yo creo que desde la perspectiva del Ecuador es positiva, ya que hay bastante flujo migratorio de venezolanos en el Ecuador, y un país con un sistema laboral tan reducido, con un sistema de creación de empresas que es ciertamente un infierno fiscal. Estamos en el puesto 119 de Doing Business, entonces es un completo infierno. Entonces, por parte de la sociedad ecuatoriana, yo creo que hay una apertura para poder más o menos convalidar o legitimar una intervención en Venezuela. Yo creo que el foco infeccioso que es Venezuela hoy por hoy es muy peligroso para la desestabilización de la región. Yo creo que los países deben activar el TIAR para poder efectuar una operación que libre de este mal a Latinoamérica, porque antes solo era Cuba, y viendo una isla tan minúscula ha tenido tanto impacto en la política y la geopolítica del continente, no se diga ahora con algo más cercano que es Venezuela, y quién sabe Dios, y que también México en un futuro. Entonces yo creo que debe ser, ciertamente esa sería una guerra no convencional, eso hay que tenerlo claro, pero yo creo que a estas alturas no hay otra opción. O sea, Venezuela tiene que ser. No se puede hablar de una intervención, eso hay que tener también muy claro. En una charla con Pedro Urruchurtu, él me decía que hay que liberar a Venezuela. Esto no sería una intervención porque Venezuela ya está intervenida. Eso sí, hay que tenerlo claro. Correcto. Está intervenida Andrés, por chinos, por rusos, por fuerzas cubanas. Sí, estás hablando de que pues, en la sociedad ecuatoriana tiene bastante receptividad, pero te pregunto, pues según tu criterio,
en la parte política, que son los que toman este tipo de decisiones, ¿tú ves algún tipo de voluntad o ves esa posible intervención como algo muy lejano? En la parte del gobierno yo veo con malos ojos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Lenín Moreno es aquel de que habla mucho y hace poco. Entonces vemos como que tienen propuestas peregrinas y de no mucha acción. Si vemos que tienen como que roces directos con Nicolás Maduro, que el uno le llama imbécil, el otro lo llama burro, y cosas así, este estilo de más pelea de calle. Entonces yo no le veo más o menos la posibilidad, si no es desde una iniciativa de los países vecinos. Yo lo veo más como una iniciativa que tiene que tomar la tutela Colombia y Brasil, y ahí más o menos ya el gobierno de Ecuador, de Chile y Argentina más o menos se unirían a este propósito por liberar Venezuela, pero desde el tanto del gobierno del Ecuador lo veo muy poco probable. Ya vamos a finalizar, Andrés. ¿Puede el correísmo regresar al poder en Ecuador? Como tal, ahorita vemos que hay una cierta persecución al correísmo. O sea, vemos que el correísmo sentó unas bases institucionales de persecución política y esas bases siguen vigentes. Entonces no es de extrañarse que con el giro del tablero político ahora los perseguidos sean ellos. Eso sería una capitalización para el correísmo que tiene más o menos una fuerte presencia, más o menos de un 20% del electorado. Entonces no sería muy descabellado pensar en un retorno del correísmo. También teniendo en cuenta que la derecha ecuatoriana es muy dividida y es de esta derecha mercantilista y poco organizada, la típica derecha hispanoamericana. Latinoamericana. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Lamentablemente el tiempo se acabó, pero estas puertas siempre van a seguir abiertas para toda la juventud latinoamericana. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Espero poder charlar pronto de nuevo. Muchas gracias, Andrés, por esta excelente entrevista que nos da un panorama diferente de cómo está la cosa en el Ecuador, visto desde la óptica de estos jóvenes libertarios, estos jóvenes que tienen un pensamiento de derecha, que es importante saber cómo piensan, saber cómo ven el país y hacia dónde van, no solo en Venezuela, sino también en los países vecinos. Bueno, esto ha sido todo por la noche de hoy y nos vamos a ver nuevamente mañana a la misma hora, en el mismo horario, por Factores de Poder, el canal de la juventud y de la gente pensante e inteligente. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.